Vamos a conversar largo y tendido con el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, el canciller Omar Paganini. Gracias por venir, ministro. Un gusto, por favor. En las últimas horas el gobierno, junto con otros países, emitieron una declaración, un comunicado, alertando sobre la situación que se está dando en Venezuela, que lamentablemente parece ir deteriorándose cada semana más, cada día más. Las posiciones del régimen se van radicalizando, y lo último fue esta orden de detención contra Edmundo González Urrutia. Contémosle a la gente que de repente no está empapada en el día a día de las noticias, ¿qué tan grave y extrema es la situación hoy, a esta hora? La situación es muy extrema porque esto es una especie de huida hacia adelante del régimen. Como tú decías, cada cosa que pasa es peor de lo que pasaba antes. Empezaron prohibiendo a María Corina de que se presente a las elecciones, cuando era claramente una candidata con mucho apoyo. Después, ella quiso proponer a Corina Lloris, no le dejaron inscribirse por una triquiñuela administrativa. Ya ahí nos pronunciamos en contra las dos veces, no solo nosotros, sino todo un grupo de países que estamos en contacto permanente. Porque veíamos venir lo que después pasó, que es que cuando llegó el momento de las elecciones, el régimen se decidió por el fraude. ¿Por qué se decidió por el fraude? Porque era notorio que iba a perder. Y entonces, de apuro y sin un escrutinio cerrado, anuncian la victoria de Nicolás Maduro, que enseguida lo proclaman presidente a la mañana siguiente, sin haber cerrado el escrutinio, sin haber mostrado ningún resultado creíble. Pasan los días, vamos subiendo la presión, un grupo de países cada vez más numeroso, diciendo, bueno, si ganaron, que muestren las actas, vamos a la OEA con eso, en la OEA no hay consenso sobre eso, pero después cada vez son más los países que dicen, bueno, muestren, pero al mismo tiempo la oposición hace una maniobra que yo digo que es brillante, que es bien del siglo XXI. Ellos consiguieron fotocopiar un 80% de las actas y las publicaron en la web. Y son actas que tienen signo de autenticidad, tienen un código QR, tienen una hashtag, tienen las firmas de las personas, con lo cual es muy difícil decir eso es falso. Entonces el régimen empezó a dar vueltas a ver si podía encontrar otra forma de justificarse. Todo el mundo le decía, mostrarlas que vos decís que son distintas y a ver cómo te da el resultado, porque estas dan que gana el otro. No se ha mostrado, pasó el tiempo, ya está claro que no las va a mostrar porque lo que quiere es el fraude. Entonces inventaron una triquiñuela por el lado del Tribunal Supremo Judicial, que no es el competente, para que valide lo que había hecho el Consejo Electoral. Es como que acá la Corte Electoral dice una cosa, hay dudas y entonces llaman a la Suprema Corte a que diga que tiene razón la Corte. Y además en Venezuela ambos organismos representan la voluntad del presidente, o sea que no tiene valor, nadie se lo reconoció. Y entonces ahora empezamos en una etapa de apretar, desde el día después de las elecciones. Todas las manifestaciones han sido atacadas de una manera o de otra, lamentablemente hay muertos, además han ido marcando las casas de los opositores, tienen los nombres de las personas que fueron delegados de la oposición, les marcan la casa con una cruz, los arrestan, los hacen desaparecer algunos, una cosa espantosa. Hay torturas, hay asesinatos. Y después de todo eso, ahora ya se decidieron a ir por el premio mayor. Ayer hicieron la orden de captura del candidato de la oposición, argumentando cuestiones ridículas como que esto de publicar las actas, la fotocopia de las actas es en realidad usurpación de la autoridad, como diciendo te estás arrogando ser el órgano electoral, cuando lo único que está haciendo es mostrando de que los resultados son distintos, que fue aparentemente responsable de un hackeo monumental, que según ellos destruyó el sistema informático, que era tan malo que hace 20 días que no funciona más. Todo es increíble. Y todo esto además en un marco de cada vez más violaciones de los derechos humanos. Lo que uno se pregunta es si esto tiene una salida. Todos nos preguntamos eso. Uruguay... Usted no lo tiene claro tampoco. No. Uruguay, junto a muchos países, ha decidido lo que hay que hacer es denunciar para que el régimen no tenga la legitimación que pretendía con este fraude, el fraude no se ha reconocido, el régimen tenga que enfrentar cada vez más condenas internacionales. Hoy vemos como muchísimos países, Japón, por ejemplo, hoy sacó un comunicado, Australia, Nueva Zelanda se sumaron a nuestro comunicado después, etcétera, etcétera. España, hoy, por el tema de Edmundo González, la Unión Europea, Josep Borrell, el comisario europeo para asuntos políticos. ¿Para qué? Para que el régimen no tenga explicaciones que dar y tenga que decirle al mundo, ok, vamos
a tratar de encontrar una salida para un país que claramente no tiene consenso democrático atrás de este gobierno. Eso no alcanza, porque con las dictaduras no alcanza. Que la gente no los quiera es lo que la gente en las dictaduras sucede, pero por lo menos no legitimar una situación. Que debería abrir después un proceso de negociación, pero que en el fondo depende mucho de lo que pase adentro de Venezuela y de que el régimen vaya perdiendo apoyo también de los pocos sectores que quedan que lo apoyan. Por ejemplo, el militar. Buena parte de las Fuerzas Armadas, aparentemente, sobre todo el mando militar, ha demostrado apoyo al régimen. No necesariamente se sabe lo que pasa más abajo en la estructura militar. Pero eso puede cambiar. No sé si en cuanto al mando, pero sí puede haber una sublevación. La oposición política ha sido muy cauta en términos de llamar siempre a la movilización pacífica, y eso es muy importante. Entre otras cosas porque las armas están en manos de esta gente, pero si el ejército empezara a mostrar divisiones de apoyar un régimen que es una dictadura, sería lo que sucedió en la mayoría de los países cuando se abre un proceso democrático, que es hay que entregar el poder. Ahí me han acusado de golpista por decir esto, pero todo lo contrario. Yo lo que estoy diciendo es lo único que queda para que el régimen abra un camino de transición democrática es que las Fuerzas Armadas dejen de apoyar esta situación. Ese es el único camino que usted ve. Y la presión internacional ayuda para eso, porque ayuda el aislamiento de las Fuerzas Armadas diciendo esto no es sostenible, la gente en la calle diciendo esto no es sostenible. Lo que fue en los procesos de apertura democrática en el Cono Sur, que mostraron que la gente estaba en la calle, que no los quería y que internacionalmente también les decían se tienen que ir. Yo sé que esto que le voy a plantear no depende de Uruguay. No depende de Uruguay. Pero, bueno, trascendió que la semana que viene, corríjame si me equivoco, en los días va a haber una comunicación entre María Corina Machado y el presidente de la República. Y yo me imagino que una de las primeras cosas que le va a decir Luis Lacalle Pou es: tienen el país a disposición para asilarse. Es verdad que Edmundo González, María Corina Machado han dicho una y mil veces: no queremos irnos de Venezuela, no nos queremos asilar. Ahora, ¿estamos en condiciones, tenemos todo pronto para el caso de que haya que asilar a estas personas? Bueno, vamos por partes. Comunicación del presidente con María Corina y personal mía con María Corina viene habiendo en forma informal, también con otras personas, y mucha comunicación con los cancilleres y presidentes de la región por este tema. Lo que se estaba planteando, vamos a ver si se puede concretar, es algo más formal, donde incluso puede haber algún otro presidente, en fin. Estamos viendo si se puede confirmar antes de las Naciones Unidas, que son en septiembre. La verdad es que yo se lo dije personalmente, y también el presidente de María Corina, que Uruguay es un país de asilo. Otro problema es que ellos no lo quieren hacer de esa manera, y nosotros creemos que es muy encomiable la actitud de un líder democrático que dice: no, yo quiero estar aquí en Venezuela, estoy con mi gente y estamos defendiéndonos y estamos seguros que tenemos razón, así que no nos vamos a ir. La otra cosa es la parte logística. Bueno, sobre eso no da para conversar mucho, pero lo que es verdad es que cuando dirigentes del grupo de María Corina se asilaron en la Embajada Argentina en Caracas, correspondía que el gobierno les diera un salvoconducto para venir al Uruguay, venir a la Argentina, de acuerdo a la convención que paradójicamente se firmó en Caracas en 1954, donde los países latinoamericanos se comprometen a dar asilo político y a dar los salvoconductos. Y hay mucha historia al respecto. En el golpe de Estado de Pinochet, muchos uruguayos y argentinos se refugiaron en la Embajada Argentina de Santiago de Chile, y el gobierno de Pinochet les dio un salvoconducto para que fueran a Buenos Aires. El régimen de Maduro no les está dando el salvoconducto a los 6 venezolanos que están en la embajada. O sea que ese camino es complicado. Después de que el régimen de Maduro, yo no sé si técnicamente usted me va a corregir seguro, pero expulsa o intima a la delegación diplomática uruguaya que se retire de Caracas después de que Uruguay no reconoce el resultado de las elecciones. No se habló más del tema. ¿Qué tenemos nosotros allá en nuestra embajada en Caracas? ¿Quiénes están? Bueno, lo que el régimen hizo fue pedir que se retiraran los diplomáticos de Uruguay, de Chile, de Argentina y 4 países más. Costa Rica, bueno, no recuerdo de memoria. Perú. Lo que no reconocieron Perú. primero.
Esos países lo que hicieron fue retirar sus diplomáticos. No obstante, Uruguay tiene un equipo en la embajada que no es diplomático, que son administrativos, que hay una funcionaria uruguaya, que es de la Cancillería, pero que está radicada en Caracas, y hay funcionarios contratados locales. Y eso está funcionando y en lo posible vamos a intentar de que siga funcionando. ¿Ahora les preocupa la seguridad de esas personas? Bueno, Caracas está complicado de seguridad en general, pero no nos preocupa especialmente la de estas personas. No han habido episodios complicados con ellos. Y también es bueno tener una oficina donde los compatriotas, que son 8.000 que están en Caracas y en Venezuela, puedan recurrir a hacer los trámites que tienen que hacer ante el gobierno uruguayo. O sea que por ahora la situación vamos a mantenerla de esa manera. ¿Por qué no rompemos relaciones diplomáticas con Venezuela? Entre otras cosas por esto. Porque tenemos gente a que atender. Porque en el fondo las relaciones con los países son relaciones con los países, no con los gobiernos de los países. Si este gobierno hizo una situación muy irregular, como es decir, váyanse los diplomáticos, que ni siquiera está prevista en la Convención de Viena, ustedes me van a perdonar porque soy ingeniero, pero de a poco voy entendiendo, no los declaró personas no gratas, que es lo que corresponde por la Convención de Viena, que permitiría mandar otro diplomático o lo que fuera, sino que simplemente dijo, llévense a los diplomáticos y yo me voy a llevar a los míos. Y de hecho la Embajada de Venezuela en Uruguay está cerrada. Hicieron más que eso, digamos. Nosotros pensamos que por ahora la situación es irregular, pero tenemos una embajada que está abierta en Caracas. Se ha hablado mucho de este asunto en el día de hoy y a mucha gente hasta le parece anecdótico. El tema de adelantar la Navidad y ¿no? Decir, no, la Navidad no es en diciembre, va a ser en octubre. ¿Eso es una señal de debilidad? No me da para interpretar, a mí me parece que es una locura, básicamente un delirio, que lo que muestra es un régimen que se ha perdido el sentido de la realidad. Han perdido el sentido de la realidad, esto es realismo mágico. Son señores que les parece que le pueden decir al mundo que ganaron unas elecciones que todo el mundo sabe que no ganaron, que les parece que pueden decirle al mundo que un señor profesor diplomático que tiene unos cuantos años en realidad es el responsable de una gran conspiración para hacer caer el sistema electoral venezolano y que la gente les vaya a creer, y ahora para demostrar su locura dicen, y la Navidad es el 1 de octubre. Es un delirio total. O sea, este régimen está encerrado en su locura. Eso es lo que yo creo. Canciller, vamos a hacer una pausa, después vamos a hablar de otros temas. Quiero hablar de Mercosur. Ayer hubo una reunión importante. Quiero hablar de lo que queda por hacer en este periodo de gobierno, porque estamos en el medio del periodo electoral, pero quedan unos meses de gestión. Uruguay está con la presidencia pro tempore del bloque regional. A ver, temas que quiero abordar, así que si nos espera, vamos a conversar después de la pausa. Seguimos conversando con Omar Paganini, el ministro de Relaciones Exteriores, aquí en BTV Noticias. Probablemente quedaron aspectos para conversar sobre la situación en Venezuela, pero quiero aprovechar la presencia del ministro para hablar de otros temas que también involucran a nuestro país. Ayer hubo una reunión importante en el Mercosur y un gesto argentino. Yo no sé si da para ilusionarse, pero lo que trascendió y publicaron varios medios de prensa es que Argentina definitivamente se pronunció a favor de que Uruguay pueda empezar a negociar con terceros países por fuera del Mercosur o más avanzado en Mercosur a distintas velocidades. ¿Nos tenemos que ilusionar? Bueno, la reunión de cancilleres que fue ayer en el ministerio nuestro, vinieron los 5 cancilleres contándome a mí de los países del Mercosur, porque ahora está Bolivia, y tuvimos una jornada de trabajo muy buena, muy franca, donde se discutieron a fondo los problemas y donde efectivamente se pudo notar un acercamiento bien claro entre la posición de Uruguay y la de Argentina. Ustedes recuerden que Uruguay viene pidiendo la flexibilización de las capacidades de negociación hacia afuera del Mercosur hace tiempo y que, bueno, con el gobierno anterior argentino eso no era una posición compartida. Hoy Argentina planteó una cosa que va más allá de lo que tú dijiste, va diciendo, tratemos de avanzar juntos, pero también tengamos mecanismos de avanzar de a 2 o de a 3 países o unilateralmente si es que no se puede avanzar juntos. ¿Qué es la posición de Uruguay? Es lo que nosotros llamamos la flexibilización o el avance a diferentes velocidades. No obstante esto, está claro de que para que eso pase tiene que haber oportunidades del otro lado y tiene que haber acuerdo del Mercosur, que no lo hay. En principio, Brasil y Paraguay no comparten este punto de vista y fue la discusión de ayer de mañana. De todas maneras, para nosotros ese fue uno de los tantos temas, ese es un punto importante que de a poco las fuerzas adentro del Mercosur van cambiando. Y hay que entender esto, que es lo que está atrás del asunto. Países como Uruguay, agroexportadores, han visto crecer su exportación hacia afuera del Mercosur.
Y estamos pagando aranceles cada vez más porque entramos a mercados donde no tenemos convenios, no tenemos acuerdos comerciales. Y a Argentina le pasa más o menos lo mismo. Brasil, en cambio, tiene un sector industrial, y esto lo dijo el canciller con mucha claridad, que le vende al Mercosur y le conviene protegerlo. Bueno, entonces son intereses que son distintos, estructuras económicas distintas, que generan diferencias de intereses que no son la persona que está sentada enfrente. Tienen que ver con estructuras económicas diferentes. También Brasil es un país agroexportador muy importante, hoy es el principal productor de carne. También, en nuestra opinión, le favorecería tener acuerdos con los principales mercados con menos aranceles. Ahora, China, Estados Unidos, Unión Europea. Eso se lo entiendo. Y como usted dice, es un reclamo que ya viene de varios años de nuestro país, incluso de gobiernos anteriores, del gobierno del Frente Amplio. Y usted viene de otro palo. Usted no viene de la Cancillería, usted viene de la industria, viene de saber lo importante que es para un industrial uruguayo, no sé, para un industrial o para un agroexportador de Paysandú, de Tacuarembó, de Salto, de lo que sería poder tener acceso a otros mercados. ¿Hasta cuándo se puede esperar? Bueno, pero también hay 400 empresas uruguayas que exportan exclusivamente al Mercosur. Y son empresas pymes generalmente. Entonces hay que tener cuidado porque el Mercosur es un mercado importante para el Uruguay. ¿No es viable esto de tener otro rango de asociación en el Mercosur? Bueno, por lo menos no es trivial eso. Uno no puede decir voy a cambiar el rango y todo sigue igual. Seguramente hay que renegociar cosas como tuvo que hacer el Reino Unido cuando dijo me voy a ir de la Unión Europea. Por lo tanto, nosotros hoy no lo vemos como algo viable. Nosotros lo que estamos... Ni siquiera en el próximo periodo de gobierno. No, bueno, no sé. Vamos a ver. Lo que nosotros estamos viendo hoy, y es el camino que tenemos que recorrer, es asumir que el Mercosur es una unión aduanera, es una zona de libre comercio. Quiere decir que cada país mantiene su regla de origen. Y entonces uno no tiene el problema que podía tener Europa, que un producto que entró al Mercosur circula por el Mercosur y nadie sabe de dónde salió. Entonces los países externos no pueden hacer acuerdo con Uruguay solo porque hacen acuerdo con todo o con nada. Hoy, si uno entra un producto a Uruguay y después lo quiere mandar a Brasil, tiene que pagar arancel de vuelta. No entró a una unión aduanera que se llama Mercosur, entró a Uruguay, entró a Brasil, entró a Argentina. O sea que legalmente podemos hacer un acuerdo Uruguay con otros países y solo vale para los productos que tienen origen Uruguay, y los productos de esos países entran a Uruguay y no por eso van a entrar a Brasil pagando cero. Con lo cual no se deberían preocupar los demás países de estos acuerdos bilaterales que podamos hacer o de varios países con otros. Asumir que somos una zona de libre comercio, que es lo que somos, porque si no estamos pagando como si fuéramos una unión aduanera, un único arancel externo, pero eso favorece a quién, a los que protege, que quiénes son los industriales brasileños, no los productores uruguayos. Entonces esa es la flexibilidad que queremos y por la que vamos a seguir peleando. Y Brasil de alguna manera también está entendiendo que necesitamos abrirnos al mundo mucho más, y el Mercosur está juntos avanzando en una cantidad de acuerdos posibles, ojalá alguno se pueda concretar pronto, y entonces también nosotros notamos que nuestra posición de decir miren que nos vamos a cortar solos, también logra que el Mercosur se dinamice. Después de 10 años se hizo un acuerdo con Singapur, estamos en negociaciones con Emiratos Árabes que no parecen complicadas, se está hablando de países de América Central como República Dominicana, pero a la vez, y lo más importante, hay en puertas una nueva ronda de negociación con la Unión Europea, que empezó hoy en Brasilia, y que si esa ronda de negociación llega a tener éxito, bueno, ahí cambia la cosa, porque ahí el Mercosur hizo un acuerdo con un bloque económico muy grande. Lleva 25 años esperando. Bueno, lleva 25 años y cada 6 veces nos ilusionamos, o cada una vez por año nos ilusionamos. Ahora estamos un poquito más ilusionados que hace 3 meses. Siempre aparece alguna dificultad, no estamos diciendo qué bien que esto va a salir, estamos diciendo... Señores del Mercosur, miren que estamos muy desconformes con esto. ¿Cómo estamos? Ojalá ayuden a que esto salga. Y esa estrategia común con Argentina nos fortalece más que hace 6 meses. ¿Pero está más optimista que se concrete el TLC con la Unión Europea? Desde el punto de vista político en Europa estoy un poco más optimista. Las posiciones más en contra, que eran las de Macron, de alguna manera están debilitadas. Se reelige a la presidenta de la Comisión Europea, que es muy a favor del acuerdo. Los negociadores que están viniendo están dando señales favorables. Hay algunos temas a resolver y siempre aparece a último momento el problema. Esperemos que esta vez no pase, pero no quiero de alguna manera darle... ¿De cuánto tiempo estamos hablando? No, estamos hablando de que esta ronda de negociación tiene que terminar antes de noviembre.
que es Ahí vamos a tener, antes de fin de año vamos a tener la foto un poco más clara. O podemos tener otra frustración, como tuvimos el año pasado, en diciembre, o podemos tener un acuerdo técnico que viabiliza después la parte más formal de aprobación. Ojalá esto pase, porque este es el tipo de mensaje que nosotros queremos darle al Mercosur también. Señores, pónganse las pilas para abrirnos al mundo, porque la verdad que estamos desconformes y ahora tenemos otra voz que nos ayuda, que es Argentina, que dice lo mismo. O sea que fue bueno, digamos. El Frente Amplio plantea en campaña la necesidad de mirar más a África, a Medio Oriente, a la India y de trabajar con China en la reducción de aranceles. Bueno, lo de China, la reducción de aranceles, lo vengo diciendo yo, se lo dije a los chinos, a los brasileños. China tiene un formato que es TLC o nada. No es algunos productos de reducción de aranceles. Ojalá los convenciéramos, y alguna conversación tuvimos ahora cuando vino la viceministra china en ese sentido, de reducción parcial de aranceles. No está en contra de eso, no, el gobierno no está en contra de esto y lo va a seguir buscando. Lo del sudeste asiático, por supuesto que es vital. El ministro Matos se ha pasado recorriendo el sudeste asiático todo este tiempo, ha conseguido Malasia la habilitación halal para la carne, estuvo en Indonesia ahora, hace poquito. Es parte de buscar mercados para nuestros productos agrícolas. Y con la India, el Mercosur tiene un acuerdo de reducción de aranceles parcial, como dice el Frente, hace 10 años. No hay innovación en lo que pide y lo que pasó es que ese acuerdo no logró dinamizar mucho porque son muy pocos productos. Son 20 productos que tienen el arancel más bajo. Si logramos acuerdos mejores con la India, seguro. Tengan presente que este equipo de gobierno está trabajando en esta línea y si sigue el mismo equipo de gobierno, vamos a buscar el acuerdo que se pueda para conseguir mercados. No estamos cerrados a 3 ideas y nunca estuvimos cerrados a 3 ideas, así que lo que dice el Frente es más o menos lo que podemos buscar y más. Lo que nosotros queremos hacer, y hemos sido muy agresivos diciéndole al resto de los socios, señores, esto tiene que ser una plataforma de salida al mundo, y si no, vamos a buscar todas las que podamos. Y estamos buscando el CPTPP también. El Transpacífico. Sí, en cambio al Frente siempre escuchamos que dice, cuidado, el Mercosur, vamos a primero, bueno, hay que darle la derecha que la ley de patentes salió votada por unanimidad. Sí. Sí. Yo creo que el tema de la apertura del Uruguay al mundo debería ser un tema de Estado, y no deberíamos empezar a buscarle matices. Ojalá podamos avanzar lo más posible. Cuando el Frente fue gobierno y tuvo la oportunidad de hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, se frenó por impulso brasileño. Cuando después se empezó un trabajo con China, también se frenó. Nosotros fuimos mucho más allá, hicimos el acuerdo. ¿Usted cree que esta gestión de gobierno tiene mucho más logros para mostrar que la de Frente? No, logros para mostrar es muy distinto, porque logros para mostrar requieren que del otro lado haya alguien que finalmente acuerde con uno. Pero creo que el esfuerzo de lograr apertura de la economía fue mucho más claro que en los periodos pasados. Le hago un par más. No de su persona, porque en realidad usted no le involucraba. Pero para el equipo, ¿siente que el archivo de la causa Marcet es una tranquilidad? Para el equipo, para la gente que trabaja ahí, para... A ver, yo creo que sí. Creo que si uno mira lo que el dictamen del fiscal en detalle, ve que el equipo profesional de Cancillería no tiene ninguna tacha. Fue resaltado como que trabajó profesionalmente, incluso se cuidó más de lo necesario. Y después el fiscal hace unos comentarios que no son vinculados a la posibilidad de delinquir o no, pero que abarcan más a los jerarcas. Pero en la Cancillería uno ve claramente que es momento de pasar la página con esto. La verdad que yo creo que no estaba claro desde el principio que el pasaporte estaba bien otorgado, pero también está claro de que todo el equipo técnico estuvo todo el tiempo verificando si correspondía dar el pasaporte y lo logró, se convenció y lo entregó. De manera que no es una novedad lo que dictaminó el fiscal. Sí es un poco extraño que el fiscal diga un comentario que no tiene que ver con su cometido jurídico, que es definir si hay delito o no. Dice, no hay delito, pero a mí me parece que esta gente en el Parlamento obró mal. A mí me pueden parecer muchas cosas, pero no es mi cometido. ¿Usted cree que no correspondía? No correspondía. Agarró una volada difícil. Usted es ingeniero. No sé si estaba siendo ministro de Industria, no sé si alguna vez había y la ingeniería con la Cancillería en realidad parecen ser dos áreas totalmente diferentes, ¿no? O sea, un ingeniero es números, es 2 más 2, 4, y la Cancillería es mucho más humanista, mucho más de diálogo, mucho más de tratar de convencer. ¿Se siente cómodo como canciller? La verdad que sí, me siento cómodo. Tengo que decir varias cosas. Primero,
Yo dirigí una fábrica en Paysandú con 700 empleados en el fin de los años 90. Claramente había mucho de personas y no solo de números. Cuando uno dirige el Ministerio de Industria tiene que lidiar con muchas personas, afuera y adentro, tiene que hablar con el directorio de UTE, de ANCAP, de ANTEL, tiene que hablar con el sindicato. O sea que no soy una persona Sí, no era un ratón de laboratorio. De números. Claramente igual esto es un área nueva que requiere entender un montón de códigos, un montón de reglas de juego, para lo cual la verdad tengo que decirlo, el equipo profesional de Cancillería me ha apoyado mucho. Así que estoy cómodo, sí. ¿Le gustaría seguir? Sí. ¿Ana Delgado? Sí, claro. Si Delgado es presidente, ¿le gustaría seguir como canciller? A mí me gustaría, después Delgado decidirá qué hace con los ministerios. Le agradecemos por estos minutos, ¿eh? Por favor. Nos quedaron temas para conversar, pero bueno, seguramente lo vamos a seguir molestando y al equipo de prensa pidiéndole su presencia. Con mucho gusto.